Es cultura, somos cultura. Efectivamente, una de las grandes voces que el mundo ha conocido, la voz de Plácido Domingo. Cindy, qué voz y qué manera de interpretar las canciones esta bellísima cubana Siboney. Así es, doctor Fernando, estamos escuchando al tenor español Plácido Domingo, como usted ya lo ha dicho, interpretando esta canción cubana Siboney, que es de Ernesto Lecuona. Y doctor Fernando, hoy tenemos que hablar de Plácido Domingo en nuestra sección de cultura porque nuevamente está en el ojo del huracán y hay nuevas acusaciones judiciales en su contra. Recordemos que hace unos años estuvo envuelto en un escándalo porque algunas compañeras que habían trabajado con él a lo largo de su carrera lo habían acusado de acoso sexual. Pues no había ninguna denuncia formal y finalmente pues se confirmó que no había sido cierto. Incluso varias de sus otras compañeras que también habían trabajado con él salieron en su defensa a decir que nunca habían sido acosadas ni maltratadas por Plácido Domingo en todos los años de carrera. Pero esta semana, doctor Fernando, la justicia argentina ha vinculado a Plácido Domingo en una investigación, parece que hacía parte de una llamada secta que además estaba vinculada con una red de trata de personas. La justicia argentina que está investigando esta organización presentó unos audios en el que se le escucha la voz, supuestamente la voz de Plácido Domingo, pues contratando o concretando una cita en un hotel, pues al servicio, contratando el servicio de esta organización. Bueno, Cindy, pero las noticias que tenemos es que finalmente no hubo acusación contra Plácido Domingo y que él se quejó amargamente de algunos amigos que lo habían tirado Como al campo de utilizado, sí señor, así sin, es. sin También esta tener misma razón. semana, tras conocerse pues estos audios que salieron en Argentina, pues él está en México en este momento, se pronunció al respecto, estaba indignado porque al parecer hace muchos años tenía pues varios amigos que sí hacen parte de esa red, pero pues que él siempre que yo creyó que eran sus amigos y no les conocía que estuvieran vinculados a este tipo de organización. Dice que le había dado mucha tristeza porque eran sus amigos desde hace muchísimos años, que incluso había trabajado con ellos en algunas ocasiones y que pues él no tenía ni idea de que ellos se dedicaran o quisieran parte de una organización criminal de este tipo que, como ya les dije, estaba vinculada a una red de trata de personas. Pero Efectivamente insistamos, claro, no hay nada no hay contra una Plácido acusación formal, Domingo. sí señor, No hay no acusación la hay, contra Plácido no Domingo. la hay. Solo se hizo la divulgación, digamos, de unos supuestos audios donde se escucharía la voz, dice, ¿no? La justicia argentina que es la voz del tenor español, pero pues esto nuevamente le ha traído polémica y de alguna manera, bueno, como coincidencia, dicen que la coincidencia no existe, pero le fue cancelada en medio de este escándalo una presentación que tenía prevista para el próximo 16 de octubre en Santiago de Chile. Lo que ha dicho la empresa promotora de este evento es que no tiene nada que ver la cancelación con este nuevo pues mediano escándalo, sino que son dificultades en la logística de la gira y que hay una situación que se le escapa de las manos a la empresa y por eso se debe cancelar la presentación, pero la cancelan definitivamente, no se habla de una reprogramación. Es lo único que, digamos, coincide un poco con este escándalo, aunque la empresa insista que la cancelación no tiene nada que ver con este nuevo, escándalo
que a Plácido Domingo después, doctor Fernando, de recuperarse de toda esa situación de 2019 en el que fue acusado de acoso sexual, que tuvo que dejar su puesto como director en la Ópera de Los Ángeles, que le fueron canceladas varias presentaciones, incluso en la Ópera de Viena, y ya por fin, hace muy poco, y después de pandemia lo vimos que regresó a los escenarios y ahora pues se da esta situación que recalcamos, no hay una acusación formal por parte de la justicia en Argentina, pero pues se revelaron estos audios que se dice podría ser su voz. Bueno, Ave María, por Dios, el precio de la fama, el costo de la fama. Nosotros tenemos grandísima devoción por Plácido Domingo, por su capacidad interpretativa, por su generosidad personal, por su manera de ser. Nos parece un hombre extraordinario, pero vea pues, acusaciones por aquí y por allá en los momentos más inoportunos y sus amigos, vaya amigos, formando parte de organizaciones criminales en la trata de personas. Pero contra él no hay nada. No hay nada, particular. no señor. Nada. Y también es muy querido aquí, doctor Fernando, después de que el año pasado, en 2021, regresara a los escenarios hasta que se aclarara todas las acusaciones de acoso, se presentó nuevamente en un teatro en Madrid y no sé si se acuerda que fue noticia esa ovación de casi 10 minutos de la gente aplaudiendo a Plácido Domingo porque había regresado entonces a los escenarios pues a cantar y a seguir con sus interpretaciones. Entonces no solamente nosotros, sino que de verdad que es un tenor bastante querido en todo el mundo, ¿no? Recordemos que hizo parte de este grupo de los tres tenores, con Carreras y con Pavarotti. También ha dirigido varias orquestas, una de ellas la Ópera de Los Ángeles, y también me parece que tenía un cargo en la de Washington. Bueno, una carrera intachable, pero pues en estos últimos años ha tenido que pasar por esas situaciones. La calle de la amargura, para Plácido Domingo, un inmenso tenor. Cindy, usted andaba de viaje en la mañana y entonces no sacamos su noticia, pero su noticia sigue siendo igualmente oportuna. ¿La tiene por ahí para que la escuchemos? Claro que sí, doctor Fernando. Si quiere se la digo acá inmediatamente. Bueno, yo quería hablarles esta mañana, obviamente, de los 6 meses que ya ha cumplido la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania, y es precisamente porque ayer, doctor Fernando, se celebró el Día de la Independencia en Ucrania. Le hizo un homenaje el presidente Volodymyr Zelensky y la primera dama, su esposa Olena Zelenska, a los caídos en los combates. Vemos muy pocas veces a la primera dama acompañando al presidente Zelensky. Recordemos que, bueno, ella y su familia, sus hijos, están en resguardo y muy poco se pueden ver. Ellos lo han dicho también en varias ocasiones. Porque ayer se celebra el Día de la Independencia, se celebró el Día de la Independencia en Ucrania. Pues recordemos que el 24 de agosto de 1991 Ucrania se separó definitivamente de la entonces Unión Soviética, que bueno, se disolvió unos meses después, en diciembre. Doctor Fernando, además de este homenaje que le hizo el presidente Zelensky y la primera dama a los caídos, ayer cientos de tanques rusos quemados, oxidados y destruidos fueron expuestos en línea recta en el centro de Kiev, que es la capital de Ucrania. Un poco la intención de las autoridades ucranianas es mostrar cómo han fracasado los planes iniciales de Vladimir Putin, que pues estaba pensando en una rápida victoria. Había planeado tomar Kiev en 72 horas, pero pues ya le lleva 6 meses esta guerra, que además tiene desgastadas a sus tropas, pero pues Ucrania sigue ahí resistiendo. También fue difundido un video conmemorativo por la fecha. En ese video el presidente Zelensky pues le promete a los ucranianos que seguirá luchando, doctor Fernando, hasta el final, y que no habrá ninguna concesión
para los invasores, y la idea pues seguir trabajando para lograr la victoria y recuperar su libertad. A pesar de esas actividades en Kiev, les quiero contar que las celebraciones públicas fueron prohibidas por las autoridades ucranianas entre el 22 de agosto y el día de hoy, 25 de agosto, precisamente por el temor a ataques rusos, especialmente por las represalias que Rusia estaba pensando tomar por la muerte de Daria Dugina, que recordemos pues es la hija de Alexander Dugin, que es el ideólogo de Vladimir Putin, que además acusa a Kiev de esa muerte. Y además recordemos que esta semana estuvimos comentando que Estados Unidos le pidió a sus ciudadanos que salieran inmediatamente de Ucrania porque tenían información de que Rusia iba a acrecentar los ataques en instalaciones civiles y edificios gubernamentales, y así fue, doctor Fernando, porque en medio de la celebración del Día de la Independencia, el presidente Zelensky informó ayer por la noche que un ataque ruso con misiles dejó más de 20 muertos, si no estoy mal, la cifra exacta son 22, y unos 50 heridos. El ataque fue en la estación de trenes de la región, me perdonan aquí el nombre, me voy a demorar, Dnipropetrovsk, así se llama la región. Y el doctor Fernando, con los misiles, pues golpearon los trenes que se encontraban en ese momento en la estación y 4 vagones se incendiaron, o sea, había gente dentro de los trenes. Entonces lo que decía Zelensky anoche es que a lo mejor esa cifra de fallecidos podría seguir subiendo porque, como les dije, pues quedaron más de 50 personas heridas en este ataque. Ayer también el presidente Zelensky se dirigió por videoconferencia al Consejo de Seguridad de la ONU, que les cuento, Rusia intentó boicotear esa presentación, pero 13 países apoyaron la intervención del presidente de Ucrania y bueno, China, que es aliado de Rusia, no la apoyó, pero se abstuvo de votar la moción y bueno, Rusia quedó sola en su moción de impedir el discurso y el presidente Zelensky igual se dirigió al Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, nada, doctor Fernando Elena en su discurso pues pidió por favor pues insistió, ¿no?, a las tropas rusas que deben abandonar el país. También le dijo a los países, a los representantes de los países que estaban allí presentes, que el futuro del mundo se estaba decidiendo en Ucrania, porque si Rusia ganaba el conflicto, pues iba a llevar la guerra a otros países. Y doctor Fernando, también el presidente Zelensky habló de la central nuclear de Zaporilla y advirtió que Rusia está poniendo al mundo al borde de una catástrofe radioactiva porque ha convertido los alrededores de la planta nuclear en un campo de combate. Recordemos que Rusia ha estado bombardeando también los alrededores de la planta. Boris Johnson llegó ayer a Kiev, es la tercera vez que visita Ucrania, que visita Kiev desde que comenzó la invasión. Le fue a mostrar el respaldo del Reino Unido a los ucranianos a propósito de la celebración de la independencia. Y ayer, doctor Fernando, Joe Biden anunció un nuevo paquete de ayuda por 2.980 millones de dólares en armas y equipos. 3.000 para redondear. Sí, exactamente. 3.000 millones de dólares que dicen, no se dicen, no, de acuerdo a toda la información, este sería el paquete más grande de ayuda que Estados Unidos pues le ha mandado a Kiev desde que empezó, ¿no?, la invasión. Y Alemania, doctor Fernando, también el canciller Olaf Scholz pues hizo un mensaje, le envió un mensaje a los ucranianos a propósito del Día de la Independencia, insistió en que apoyará la intención de Ucrania de convertirse en un país miembro de la Unión Europea, y también pues aprobó una nueva entrega de armamento a Ucrania por un valor de 500 millones de euros. Bueno, Cindy, hablando de la muerte de esta joven, porque es una joven era una joven de 29 años, la hija del arquitecto de la guerra de Putin en Ucrania, un hombre pues muy destacado y muy feroz y muy complicado. Yo no creo que haya sido Kiev quien haya ordenado ese asesinato, porque recuerdo una frase famosa, a ver si usted es capaz de recordar de quién se debe esa frase, con respecto a Napoleón.
con respecto a Napoleón, hay muchas frases que se hicieron famosas. Eso fue peor que un crimen, fue una equivocación. Lo de Ucrania hubiera sido una inmensa equivocación. No es posible que haya sido Ucrania la que haya cometido este delito atroz que terminó con la vida de esta muchacha, de esta jovencita, cuando todo estaba orientado desde luego al arquitecto de la guerra de Putin sobre Ucrania, muy mal asesor Sí. de otra parte, porque prácticamente lo que estaba previsto era que hubiera una especie de paseo de la victoria por los campos ucranianos y que eso no tendría costo ninguno para Rusia. Pues lo ha tenido y lo ha tenido inmenso. Inmenso costo para Rusia ha sido la invasión a Ucrania. Sí, señor, pues es que estábamos hablando, o bueno, Putin hablaba de 72 horas, que eso, mejor dicho, en 3 días ya se iba a tomar Kiev, y bueno, ya van 6 meses, doctor Fernando. Y efectivamente, pues ya Kiev ha dicho que no tiene nada que ver con el crimen. Me preocupa es que en Rusia no se va a investigar, seguramente, porque ya Vladimir Putin ha sentenciado que fue las autoridades ucranianas, que fue Ucrania quien cometió pues este atentado que iba dirigido a su padre, pero bueno, resultó que falleció Daria Dugina y nada, doctor Fernando, no creo que lo vayan a investigar. La teoría que circula en redes sociales, en medios internacionales, algunos analistas, la comentamos ayer, es que podría tratarse de un autoatentado para luego culpar a Ucrania de lo que pasó. Sí, que hubiera sido una equivocación tremenda, peor que un crimen, una equivocación. Le doy 2 candidatos para la frase y usted mire y me dice finalmente de quién fue, de Talleyrand Dígame. o de Fouché, de uno de los dos. Ya le Esto, voy a confirmar. esto fue peor que un crimen, fue una equivocación. Entonces, alguien con mucho talento Fouché, tuvo que doctor Fernando. Fouché, Sí. el genio tenebroso, como lo llamó en su biografía Stefan Zweig, tal vez la mejor biografía que se escribió sobre Fouché, la escribió Stefan Zweig. Y el genio tenebroso habló de esa frase. El genio tenebroso, Fouché, el hombre que era el jefe de todas las policías. A todo el mundo le caía bien que Fouché lo acompañara desde la policía porque tenía una capacidad infinita de rastrear las pruebas, de perseguir la vida de la gente, de resolver por vía de una policía secreta espantable los problemas de seguridad que pudiera tener Napoleón Bonaparte, que fue uno de los hombres que trabajó con Fouché, no el único, por supuesto. Bueno, Cindy, entonces, si Doctor le Fernando, parece, y espéreme, antes de terminar de cultura, quería comentarles algo a propósito de lo que hablábamos ayer en nuestro miércoles de cine, que era la preocupación que había por la reforma tributaria que traía la eliminación de varios artículos de la ley, la que llaman ley de cine, pues que quitaría los incentivos tributarios para las empresas que produzcan películas en Colombia, tanto nacionales como internacionales. Y precisamente a propósito de eso, ayer, doctor Fernando, 10 ministros, exministros de Cultura de Colombia, pues firmaron una carta, presentaron una carta que le enviaron al ministro de Hacienda, José Antonio Campo, en el que le pide que por favor reconsidere este tipo sí, de aspectos, de artículos que están en la nueva reforma tributaria, porque bueno, eso le traería un problema al país, no un problema, pero pues quitaría un poco ingresos que entran al país por temas culturales. No solamente hay leyes, la ley de cine y uno también que tiene que ver con cine, pero que regula es la producción internacional, empresas internacionales que vienen
a Colombia, sino que también hay otras leyes del año pasado, por ejemplo, perdón, del 2019, que le dan incentivos tributarios a otras empresas culturales que vengan a hacer presentaciones en Colombia. Ya estamos hablando de conciertos, de obras de teatro y no solamente de cine. Esos también estarían incluidas en la nueva reforma tributaria para que sean eliminadas. Entonces, esta carta la firmó, por ejemplo, María Consuelo Araujo, Felipe Buitrago, que fue ministro de Cultura en el gobierno del presidente Duque, Elvira Cuervo de Jaramillo, Angélica Mayolo, bueno, allí varios, Mariana Garcés, Carmen Vázquez, que también fue ministra del gobierno del presidente Duque, firmaron esta carta para que por favor se reconsidere la eliminación de esos incentivos tributarios del sector cultural en la nueva reforma tributaria. Preocupación en todos los sectores, doctor Fernando, por esta nueva reforma tributaria. Y no vale la excusa de que se necesitan recursos para los programas sociales del gobierno porque esto no produce dividendos. Ya está demostrado que es un costo adicional para el gobierno, una falta de ingresos. El gobierno perdería ingresos con una medida tan absurda. Claro. Mire, Entonces, dicen los ministros, los exministros de Cultura que firmaron la carta que en los 2 años que lleva la ley 1955 de 2019, bueno, ya casi 3 años, que tiene que ver con la deducción tributaria para quienes aporten a proyectos creativos en el país, le dejó entre octubre del 2020 y agosto de 2022 a Colombia más de 170.000 millones de pesos de ingresos al país, y además se generaron por la cantidad de eventos creativos o de proyectos creativos que se hicieron en Colombia en esos 2 años, más de 4.000 empleos. Y quieren y acabar con eso cuatro, con la nueva y, reforma tributaria. y 4.000 empleos muy calificados. Esto forma parte de los proyectos de economía naranja del presidente Duque. Así es. Desde luego, pues limitar toda la economía a esta expresión cultural es un error, pero es un error acabar con la economía naranja y acabar con cosas tan importantes como la producción de cine en Colombia. Detrás de nada, porque no vale la excusa de que eso le produce recursos a la nación, porque está demostrado que eso tiene costos para la nación. Dejaría de recibir ingresos muy importantes y Colombia dejaría de ser el país emblemático en estos temas culturales. Sí, Ojalá señor, pues es lo muy escuchen. atractivo Colombia con todos esos intensivos para venir a hacer películas, para hacer conciertos, una cantidad de conciertos que se van a realizar este año en Colombia en lo que queda del año, doctor Fernando, la lista es larguísima y si se eliminan esos incentivos, pues aquí no va a venir a presentarse nadie, nadie, ni Nadie, nadie va a volver a venir a hacer una película. nadie. Y nadie asume la tarea de crear una empresa, de hacer inversiones, con el temor de que pueda venir otra reforma tributaria, otro envite. No, la inseguridad es la base de todos los desastres en materia económica. Hay que darle seguridad a la gente que oyó las voces que la llamaban a hacer inversiones en el campo de la producción de cine. Uno de los aspectos modernos más definitivos de la cultura universal, el cine. Bueno, esperamos que oigan a estos exministros de la cultura y esperamos que oigan la voz del país que se opone a semejante barbaridad, que además, repetimos, insistimos en eso, no produce dividendos económicos, no le entra un peso de ingreso a la nación, al contrario, pierde una cantidad de ingresos muy significativas, lo que les está produciendo la ley de estímulo al cine nacional. Así es, doctor Fernando, le haremos seguimiento entonces al impacto que tenga pues esta nueva reforma tributaria aquí al pues, sector cultural
en nuestra sección de cultura. Por el momento, todo en Cultura en la Hora de la Verdad, 8 de la mañana, 49 minutos.